Buenos días, gracias por la invitación y gracias por la presentación. Creo que este es un tema muy importante que no le ponemos la atención suficiente y la razón por la que probablemente no le ponemos la atención suficiente es porque a nosotros como médicos, como especialistas en salud nos enseñan a hacer, hacer, hacer hasta el final y no nos han enseñado cuándo debemos parar, cuándo debemos decir hasta aquí nomás y probablemente este paciente no se va a beneficiar de esto. Ahora, con los pacientes, lo más importante es saber decidir y poder decidir a qué pacientes realmente se van a beneficiar de tratamientos, ya sean invasivos, ya sean diagnósticos, ya sean terapéuticos, a quienes deberíamos seguirle haciendo o en cuáles pacientes deberíamos probablemente decir, este paciente no se beneficia de tanto examen, de tanto laboratorio, de tanto procedimiento y probablemente sigamos solo un manejo médico, que eso es lo que nos va a ayudar. Los pacientes han envejecido, todos somos conscientes de eso. Los pacientes ahora tienden a consultar muchísimo más tarde, o sea que tienen patologías cardiovasculares muchísimo más avanzadas que van a necesitar tratamientos más serios y más severos. Lo más importante siempre va a ser buscar los recursos satisfactorios y en eso todos estamos de acuerdo que lo que queremos es que el paciente esté en su mejor condición. Y aunque suena duro decirlo, estamos en un momento en el que los recursos son limitados. Si pudiéramos de todas maneras ofrecérselos a todos, no todos los pacientes o no todos van a tener acceso a ciertas cosas, entonces también tenemos que saber a qué pacientes se los vamos a ofrecer porque tenemos que limitar nuestros recursos. La edad no es por sí un criterio para decir este paciente puede o este paciente no puede ser intervenido. Hay de hecho muchos estudios que han demostrado que a pacientes ancianos les va mejor que a pacientes jóvenes, que tienen mayor sobrevida, que tienen muchísima mejor calidad de vida, disminución de los síntomas y prevención de los eventos graves. O sea que esta no es, y no podemos decir, no, es que este paciente tiene 80 años, a él no le vamos a hacer nada, porque hay pacientes de 80 años que son mejores que algunos de 60, como hay pacientes de 60 que pueden estar mejor. Entonces la edad realmente no es un criterio para decidir esto. Lo que tenemos que hacer es reconocer a esos pacientes que van a tener una baja reserva fisiológica y por esa misma baja reserva fisiológica vamos a poder predecir si les va a ir bien. Probablemente a estos pacientes les va a ir bien en la cirugía, nadie está diciendo que no, probablemente el cateterismo va a estar bien, probablemente la cirugía de corazón abierto les va a ir bien, mortalidad postoperatoria en los primeros 30 días, los números van a ser divinos, pero esos pacientes son los que más adelante van a tener más dependencia funcional, no van a poder ser independientes, no van a poder realizar las actividades que quisieran hacer y son los pacientes que empezamos a hospitalizar recurrentemente. Entonces tenemos que saber cuáles son esos pacientes que realmente se benefician. Lamentablemente hasta el momento no hay ninguna escala que nos diga si podemos hacerle a esta paciente o no podemos hacerle. Lo mejor sería que hubiera una lista de chequeo y que pudiéramos decir, mire, este cumple con los criterios o no, pero no es porque en muchas ocasiones el ojo clínico también es importante y en muchas ocasiones son muchos conceptos los que hay que tener en cuenta para decidir esto. Y estos son los factores que hay que tener en cuenta y estos son por encima y estos son generalidades, pero hay que tenerlos en cuenta cuando vamos a decidir qué vamos a hacer con un paciente mayor. Uno, la funcionalidad, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Dos, las comorbilidades y el control de esas comorbilidades. El soporte social, si ese paciente va a poder salir adelante, si va a tener apoyo al momento en un postoperatorio o más adelante para la terapia. Cómo está el estado cognitivo, si el paciente es capaz de entender lo que está sucediendo y de participar en su recuperación. La fragilidad de la que vamos a hablar ahorita, porque este es el tema fundamental de esta charla. El estado nutricional envuelve muchas cosas, pero una forma fácil de hacerlo es el nivel de albúmina, y es fácil, todos podemos acceder a él y sí nos va a ayudar mucho a determinar, y probablemente es una de esas cosas fáciles a las que todos podemos acceder para determinar cómo le va a ver a un paciente en un postoperatorio, en una recuperación, incluso de una hospitalización. Otros síndromes geriátricos que pueda tener el paciente, el estado de ánimo del paciente, si tiene depresión asociada va a ser muchísimo más difícil que el paciente se recupere, y sobre todo la voluntad del paciente. Incluso los pacientes ancianos, incluso pacientes con demencia que no son avanzadas pueden participar en la toma de decisiones y hay muchos pacientes que van a decir hasta aquí y yo no quiero más y yo prefiero quedarme aquí, así como hay pacientes que van a decir sigamos haciendo lo que se puede hacer. Entonces también es importante sentarse y hablar con el paciente y ver qué es lo que quiere. La funcionalidad y el estado cognitivo. Por funcionalidad nos referimos al paciente y su capacidad de hacer las actividades de la vida diaria. ¿Qué son las actividades de la vida diaria? Las básicas, que son las que buscamos para saber si un paciente es independiente o no.
que el paciente pueda movilizarse, que el paciente pueda comer por sí solo, bañarse, vestirse e ir al baño. Esas 5 cosas son fundamentales para decir si un paciente es independiente funcionalmente o no. A mayor dependencia para estas actividades, el paciente va a tener menos beneficio de los procedimientos invasivos. Por lo tanto, un paciente que tiene una demencia avanzada, que ya está encamado, que ya no se levanta, que hay que ayudarlo para comer, ese es un paciente que probablemente no se vaya a beneficiar tanto de hacer procedimientos invasivos, sino es un paciente que queremos dejarlo solamente con manejo médico. O sea, no significa que no lo vamos a manejar, sino que simplemente vamos a limitarnos a lo que va a beneficiar al paciente. Y lo otro son las pruebas cognitivas para mirar cómo está el estado cognitivo del paciente. Y en esto es muy importante ver si el paciente comprende lo que estamos ofreciéndose y lo que se le va a realizar. Esa es la parte fundamental. En cuanto a fragilidad. Fragilidad está muy de moda últimamente por eso, porque han salido a la luz muchos procedimientos que se pueden hacer porque necesitamos ver si el paciente es capaz de tolerarlo. La fragilidad nace del término que se utilizaba anteriormente como el failure to thrive. Entonces el paciente que simplemente no progresa, que no mejora, de hecho esa fue adoptada de la pediatría cuando los niños simplemente no crecían y no tenían el desarrollo normal que deberían tener. Es un síndrome geriátrico que básicamente se da porque hay incapacidad del organismo a adaptarse a circunstancias de estrés, tanto internas como externas, y empieza a manifestarse con disminución de la reserva y de la resistencia, y hay descompensación. Generalmente son alteraciones fisiológicas en muchos sistemas diferentes que deberían trabajar en conjunto. En el momento en que estos sistemas empiezan a fallar, el paciente como un todo empieza a disminuir su reserva y no puede responder a las situaciones de estrés. Hay muchas teorías en la fisiopatología, pero sí se ha demostrado que hay aumento de los marcadores inflamatorios que se manifiestan con síntomas como fatiga y anorexia. Entonces ya vemos que hay pérdida de peso, pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza. Hay aumento de las hormonas catabólicas en relación con las anabólicas, entonces ya hay una alteración del equilibrio. Y hay aumento de los marcadores metabólicos como la glicemia en ayunas, la insulina, los triglicéridos, el colesterol, que como todos ya sabemos, estos son criterios y factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces, un paciente que es frágil ya por sí tiene muchísimo más riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. ¿En qué consiste? Consiste en debilidad, pérdida de peso, bajo nivel de actividad asociados a efectos adversos. Estos pacientes tienen muchísimo más riesgo de desenlaces no deseados a corto y a largo plazo. Estos pacientes duran más tiempo hospitalizados, estos pacientes se toman más tiempo en recuperarse de cualquier procedimiento. Estos pacientes tienen muchísimas más complicaciones nosocomiales y además tienen muchísimo más riesgo de mortalidad. Hay aumento de riesgo de caídas y lo más importante es que estos pacientes tienen un riesgo muy alto de crear dependencia funcional en el futuro, ya sea a corto o a largo plazo. Hay muchos estudios, yo solo traje 2 como para crearles una idea. Este fue un estudio, no es muy grande, es un estudio pequeño, pero se hizo en pacientes mayores de 70 años que fueron a cirugía, y aquellos que obtuvieron mayor puntaje en la fragilidad se asociaron a mayores complicaciones postoperatorias, incluyendo morbimortalidad, y también duraron muchísimo más tiempo hospitalizados que los pacientes que no cumplían criterios de fragilidad. Hay otro estudio en pacientes con 421 pacientes, estos eran más jóvenes, eran pacientes de 50 años en adelante, que cumplían 4 o más criterios de fragilidad, y con ellos se demostró lo mismo. Hay mayor mortalidad hospitalaria, hay mayor mortalidad a un año y hay más eventos adversos. El gold estándar para determinar si un paciente tiene fragilidad o no debería ser una evaluación geriátrica completa. Sin embargo, la geriatría no es muy común en nuestro medio, no hay tantos geriatras como hay otros especialistas, no hay tantos geriatras como población que la necesita, por lo tanto, no es tan fácil. Entonces, ahí es cuando se han intentado crear escalas para ver qué podemos hacer y cómo podemos hacer tanto médicos generales como cardiólogos, como internistas, para tratar de tener un criterio adecuado. La más comúnmente usada es la fisiología de los criterios de Freud. Ella utiliza 5 criterios en sus estudios. Con 2 criterios el paciente es prefrágil y con 3 o más criterios el paciente es frágil. Y estos son los criterios de Freud. Entonces, el primero es pérdida de peso, que se define como pérdida sin intención de 5 o más kilos en el último año, que haya reporte personal de cansancio, entonces que se le pregunta al paciente, ¿usted siente que se ha sentido incapaz de hacer las cosas la última semana o que ha requerido demasiado esfuerzo para hacerlo? Y si responde que lo ha hecho durante más
de 3 o 4 días en la última semana, ese paciente tiene un punto positivo para la fragilidad. Lo otro es la marcha lenta, y la marcha lenta creo que va a ser lo más importante incluso para los no geriatras y para la evaluación de consultorio en determinar la fragilidad. Aquí en este criterio es lo que se gasta en recorrer 4,5 metros, y hay unas variables dependiendo del índice de masa corporal y de la edad. Lo mismo el nivel de actividad abajo. Aquí es cuando se empieza a poner un poco difícil esta escala, porque es calcular el gasto energético de las personas. Se miden 18 actividades. Las actividades básicamente son desde regar las matas en el jardín hasta subir las compras del mercado, y con eso se mide el gasto energético en el último mes. Y lo otro es la debilidad de la fuerza del puño, que se mide con un dinamómetro y se ajusta también por sexo y por índice de masa corporal. Como decíamos, si tienen más de 2 criterios positivos es prefrágil. Si tienen más de 3 criterios positivos, el paciente es frágil. Incluso la doctora Fry dice que pacientes que tienen 4 o 5 criterios positivos son pacientes que realmente en estos pacientes se debería considerar incluso manejo paliativo, porque las intervenciones para mejorar la fragilidad no responden también en estos pacientes. Sin embargo, algunos autores se oponen al uso de los criterios de Fry porque simplemente son muy difíciles de utilizar, no es algo que uno pueda estar haciendo en el consultorio fácilmente, y no incluye muchas cosas de las que ya hemos hablado. No incluye cómo está el estado cognitivo del paciente, no incluye los cambios hormonales, no incluye la sarcopenia. Entonces realmente no es un método fácil de usar. Como hablaba anteriormente, el nivel de albúmina puede ser algo fácil que podemos usar todos. Cuando el nivel de albúmina es menor a 3, hay indicación de que el paciente va a tener menores resultados beneficiosos y que el paciente va a tener mayor riesgo de mortalidad, sobre todo si la albúmina es menor de 2. Y la que creo que nos debe quedar a todos es la velocidad de la marcha. Esa es la más fácil de utilizar y es la que podemos hacer todos en el consultorio. Simplemente lo que hacen es evaluar el tiempo que se demora una persona en caminar 6 metros, y se clasifica en marcha lenta si se demora más de 6 segundos, o sea, si se demora más de 1 metro por segundo, y eso va a indicar que sí existe más riesgo de tener mortalidad asociada a procedimientos invasivos. Y finalmente, creo que lo importante aquí es decirles que antes de realizar cualquier tipo de procedimiento, sea en cardiología y sea en cualquier otro procedimiento, cuando estamos hablando de pacientes adultos mayores, se debe evaluar si este procedimiento realmente ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente. Aquí nosotros ya no estamos buscando que el paciente viva más, sino que el paciente viva bien lo que le queda. Entonces también, y que le permita adicionar o mantener la independencia, que creo que eso es de las cosas más importantes para todos nuestros pacientes. Siempre tenemos que preguntarle al paciente qué es lo más importante para ellos. Para muchos pacientes lo importante es poder manejar la disnea para poder ir a misa y ver, no sé, a sus hijos cantar cuando están cantando en la misa. Si podemos manejar eso, probablemente ni siquiera tenemos que hacer tantas cosas. Entonces es como evaluarlo siempre en nuestro paciente y ver qué es lo que nuestro paciente está esperando y lo que el paciente quiere. Usualmente lo que queremos es, como siempre, mejorar o mantener lo que es importante para el paciente y evitar el sufrimiento innecesario, que esa es otra de las cosas que tenemos que ver, si realmente el paciente se va a beneficiar de un procedimiento y si no le vamos a ocasionar sufrimiento que va a ser más terrible para este paciente. Listo, muchas gracias.